¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Vamos a conversar hoy día de, una persona que, por cierto, es muy conocida, es joven, es académico, está en la universidad en el estado de Florida, en Estados Unidos. Y, Axel Kaiser, ¿para qué te voy a seguir diciendo o preguntándote sobre tus actividades académicas? Pero lo interesante, creo yo, ahora es tu libro. Sí. Este libro, y aquí ustedes probablemente me han escuchado muchas veces hablar de que se ha perdido la disputa ideológica y ha pasado a tener mucho más sentido la disputa de fuerza, más que de poder, más que de las ideas. Y tú hiciste un libro sobre los dos, podríamos llamar extremos del siglo XX, comunismo y nazismo, sobre la base de a ver qué significan y qué queda de eso y qué sentido tiene, de alguna manera, lo que fue. Cuéntame un poquitito qué tanto se ve esta lógica ideológica hoy. Bueno, el libro es en realidad, Fernando, y te agradezco por la invitación a comentarlo, es una investigación bastante profunda, intentando descubrir las causas y las raíces en común de estas dos ideologías, que fueron el marxismo-leninismo por un lado y el nazifascismo por el otro lado. Porque se suele decir que son totalmente lo contrario, pero claro, cuando uno veía el régimen de Stalin o el régimen de Hitler, la verdad es que mucha diferencia no había. Entonces, si tú tienes el mismo resultado con ideologías que son totalmente contrarias, en teoría algo no cuadra. Claro. Ahora, no soy el primero en sostener que hay una matriz común entre nazis y comunistas. O sea, eso lo han dicho muchos intelectuales históricamente. Pero lo interesante es ver cómo en el siglo XX las ideologías, que se empiezan a cultivar mucho antes que del siglo XX, obviamente Marx y Engels escriben en el siglo anterior, terminan por definir la historia humana. O sea, la terminan por definir. Y yo creo que eso es una alerta muy importante respecto de que los seres humanos no podemos, por mucho tiempo, subsistir sin conjuntos de ideas, sistemas de creencia que orientan nuestro actuar y que son además fuentes de sentido en nuestra vida y que dan y ofrecen diagnóstico acerca de la realidad y cómo resolver los problemas de la realidad. El problema grave es cuando, ¿cierto?, aparecen ideologías como esta que son totalitarias, ¿ya?, y se convierten en la respuesta para las angustias que estamos sufriendo. Claro, el problema que están Entonces, sucediendo. claro, yo lo contrapongo en el liberalismo clásico, que más o menos hoy día muchas de las ideas de los liberales clásicos las comparten los socialdemócratas, las comparten, ¿cierto? Discutimos cuántos impuestos hay o no, pero en lo fundamental creemos en las libertades individuales, en la libertad de expresión, en la democracia liberal, etc. Y esa es una teoría, es una filosofía que tiene una diferencia con el marxismo y el nacionalsocialismo, que no tiene una connotación religiosa. Al final, lo que dice Emilio Gentili, que es uno de los grandes historiadores italianos que yo cito aquí de estos fenómenos, es que el fascismo, el marxismo-leninismo, el nazismo son religiones políticas, ¿ya? Y entonces son completamente cerradas, no permiten la racionalidad, no permiten la discusión racional. Entonces te encuentras con fanáticos que te están discutiendo y que quieren hacer un cambio completo de la transformación del orden social, que termina por destruir la libertad y en los desastres que hemos visto. Ahora, ahí hay un punto que tocaste que me parece tremendamente interesante, porque nosotros tenemos históricamente dos tipos de ideologías bien, yo te diría, distintas, que es la ideología, si tú quieres, política, clásicamente política, nazismo, marxismo, ok, pero de pronto te entra, y tú lo mencionaste, te entra una ideología que está cargada de signos sagrados. Tú representas no solamente, eres afín de un determinado pensamiento político que está más cercano a, por ejemplo, la religión de una determinada, lo que es el mundo musulmán, lo que es el mundo cristiano, qué sé yo, son pensamientos que generan una ideología y, por lo tanto, una serie de conductas acorde a aquello. Bueno, en uno de los capítulos del libro yo menciono, en el último, de hecho, que la civilización occidental obviamente es una herencia de la tradición judeocristiana, ¿ya? Ahora es interesante porque lo que planteaban los nazis y los comunistas por igual, a diferencia de los cristianos, y son una reacción en buena medida contra el cristianismo, es que el paraíso tú lo puedes construir acá. Y Engels tiene un artículo, yo lo cito acá en el libro,
donde él dice, bueno, nosotros en realidad si miramos el comunismo se parece mucho al cristianismo primitivo, pero ellos querían el paraíso en el más allá y en cambio nosotros decimos que lo queremos construir acá. Claro. Y ese es el peligro. O sea, precisamente cuando tú tienes gente que te quiere hacer el paraíso acá, bueno, ¿cómo lo haces? Tienes que destruir todo lo que existe, que es la fuente del pecado social o racial o lo que tú quieras, ¿no? Para poder armar el mundo de tu imagen y semejanza. Entonces, ¿qué es lo que hacía el cristianismo? Aparte que tenía esta ética del amor al prójimo, todo eso que se interponía en el camino tanto a la revolución comunista y especialmente los nazis, que lo consideraban una religión de gente débil, ¿no? Claro. Porque esta cosa de que todos tenemos que respetar a los demás es algo que no es muy propio de... Bueno, entonces el problema es que se interpone en el camino revolucionario la reconstrucción del orden, la tradición judeo-cristiana, y por eso tengo un capítulo dedicado a esto, con su idea de la dignidad humana, su idea de los derechos humanos, y además con esto de que, oye, el mundo es duro, es difícil, el valle de lágrimas, nosotros la recompensa es más allá. Entonces, aceptemos un poco las imperfecciones de la existencia humana, de todo esto. No creamos en esta utopía de construir el paraíso sobre la tierra. Oye, Y eso es muy sano ahí, Fernando, Sí, muy sano. ahora, ¿qué tanto sientes tú, después de haber hecho toda tu investigación, que el ser humano o necesita o busca, o por qué necesita estar aferrado a determinadas creencias? Sí. Fíjate que esta conversación la tuve con Richard Dawkins una vez, que el famoso ateísta, Sí. ateo, ¿no? Y que estuvo en Chile hace años atrás, y yo tuve el privilegio de estar con él 4 o 5 horas conversando mientras íbamos a una viña, volvíamos. Lo pasé muy bien. Y yo le dije en algún minuto que el gran error, me parece a mí, el diagnóstico de los ateos es precisamente ese, que creen que los seres humanos podemos vivir sin sistemas de creencia o sin religión de alguna manera, ¿ya? Porque ¿qué ocurre? Tú terminas, cuando no tienes fuentes de sentido y respuesta a las preguntas clásicas, ¿ah?, que a los griegos se formulaban, abrazando religiones seculares como estas, marxismo, fascismo, nazismo, qué sé yo, u otras que están más de moda hoy día, si tú quieres. La versión extrema del wokismo, este ambientalismo que a veces, como dice Steven Pinker, lo llama greenism, el verdismo, que ya no es una cosa racional, es una cosa como apocalíptica, se acaba el planeta pasado mañana y tenemos que... Entonces, el problema es que tienes que ofrecer a la gente un sistema de creencias que contesta la pregunta de, bueno, ¿qué hay después? Y además también, y este es un problema de los liberales que hemos tenido grave, es ¿qué hacer con tu libertad cuando ya la tienes? Porque no basta con decir, tú eres libre ahora, me da lo mismo lo que hagas con tu vida, aunque te drogues y tu vida sea un desastre, pero tú tu autonomía, así que no me importa, ¿cierto? Que juegues PlayStation todo el día y desperdicies tu vida hasta los 40 años, no seas capaz de lograr nada. Nosotros no hemos respondido a esas preguntas, pero estas ideologías las responden, y no solo esas, responden todas. Porque esa es una de las atracciones que generan las ideologías totalitarias, es que tienen respuesta para absolutamente todas las preguntas. Sí. Es un sistema totalmente cerrado. Como decía Winston Churchill, decía en un momento dado que el fanático es aquella persona que dice siempre lo mismo y nunca cambia de tema. Nunca cambia de tema. Claro, Exacto. nunca cambia de tema. Sí. Esa No, es una famosa frase que decía. y como yo explico en el primer capítulo del libro, además hay una cuestión que von Mises llamaba el polilogismo. Entonces los nazis y los comunistas lo que dicen es que hay una sola racionalidad verdadera, que es la de ellos. Claro. Entonces si tú no estás de acuerdo es porque tiene una racionalidad falsa. Entonces necesariamente cierro el debate racional de que yo pueda estar equivocado, ¿no?, y que tú me muestres mejores argumentos y me puedas convencer, y me encierro en este dogmatismo, y dentro de ese sistema completamente clausurado yo contesto todo lo que tú quieras preguntar, todo, el sentido de la vida, qué es el bien, qué es el mal, hacia dónde avanza la historia, porque tenían esta visión de que la historia tenía un propósito y un destino final. Tanto nazis como marxistas sostenían que, bueno, la historia de la humanidad en un caso era la lucha de clase, en el otro era la lucha de raza, y que en la utopía final a la cual la historia avanzaba, ¿cierto?, iba a haber un orden armónico por un lado donde estaba la raza aria gobernando a todas las demás razas inferiores, y en el otro lado iba a haber esta utopía sin clases, con igualdad, abundancia, y no iba a haber opresión básicamente de parte de los que están en la cima de la pirámide económica. Entonces, si tú te das cuenta la cantidad de gente que creyó esto, y porque si uno lo cuenta ahora parece fantasía, pero en esa época millones de personas creyeron esto. Y todavía hay algunas que lo creen, de hecho. Sí. Entonces, es muy, muy peligroso olvidarse de esto que yo estoy planteando acá y validar doctrinas que no permiten la discusión racional. Y eso tú lo ves en el wokismo hoy día, por ejemplo, que es un derivado del marxismo, una cosa que lo llaman el marxismo cultural,
donde tú no puedes discutir racionalmente. Hay mucha gente centroizquierda que se queja de esto. Steven Pinker es uno de ellos, que dice, no puedo hablar de ciencia con esta gente, porque niega la ciencia, dicen que es una construcción social. Entonces no puedo hablar de la diferencia biológica entre hombre y mujer, cuestiones así. Y entras en el irracionalismo. Ahora, ¿ya? dime una cosa, Axel, te voy a plantear de nuevo uno de los conceptos más arraigados a este tipo de pensamiento, que es esta relación que se tiene respecto de la visión del ser humano como un ser que está siendo medido, está siendo evaluado por algo o por alguien en algún... Bueno, los cristianos, el mundo católico, tiene eso muy claro en una serie de cosas, hasta con, qué sé yo, un juicio final. Claro. Claro. Pero yo vi de nuevo, hace una semana atrás, esta película sobre el libro 1984 de George Orwell, donde ahí, en ese caso, esa era una crítica bien fuerte que le hacía al mundo comunista, George Orwell, y donde básicamente tú tienes que adscribir ya no a algo santo, sino que a un ser humano como tú, pero que tiene características, se le atribuyen características mágicas. ¿Qué tanto de eso estamos viendo hoy día con los gobernantes, por ejemplo? Bueno, es que cuando tú comparas el exceso al que llegaron los nazis poniendo a Hitler como Dios, el representante de Dios en la Tierra, yo tengo acá, básicamente ellos eran, en cierto sentido, eran anticristianos, eran ateos, tenían sus propias visiones, pero en realidad lo que hicieron fue decir, Hitler es Dios, ¿ya? Y lo mismo hicieron los comunistas. Los comunistas, Stalin, Lenin, Dios, infalibles completamente. Y además, y Mussolini también, por lo demás en Italia trató de hacer lo mismo. Y los revestían con una serie de simbología religiosa. La Leni Riefenstahl, ¿te acuerdas en ese documental El triunfo de la voluntad? Donde Hitler en el fondo desciende de los cielos y aterriza. ¿Cómo gana Hitler el poder? Sí, exactamente. A ese nivel, cuando lo comparas hoy, en Occidente, por lo menos, yo no veo eso. Obviamente en Corea del Norte, tal vez en China, hasta cierto punto en Rusia con Putin, hay algo de eso, o mucho de eso. Pero sí a mí me preocupa el personalismo. Cuando, por ejemplo, la fanaticada y aquí voy a ser súper honesto, la fanaticada de Donald Trump. Pero no me refiero a la gente que apoya a Donald Trump. Yo creo que era mejor que gobernar a Trump que gobernar a Kamala Harris, por ejemplo. Pero yo nunca voy a ser un incondicional y todo lo que diga Trump y haga Trump está bien. O sea, me parece que su política comercial es una catástrofe. Pero ahí empieza de nuevo a buscarse una especie de caudillo, ¿cierto? Aunque Trump no tiene ni una ideología. Yo creo que él no tiene mayor contenido en ese ideología sentido. Que tiene la ve en el espejo. Sí. El Semera esa es la ideología. Sí, pero como es un tipo de negocio, entonces no tiene una estructura de creencias. Y yo creo que tal vez afortunadamente, porque un Trump con una estructura de creencias demasiado fanática sería una cosa catastrófica. Entonces, como más pragmático, tiene cintura, pero los seguidores de él muchas veces, o sea, se te paran de la mesa y se van si es que tú criticas a Trump. Entonces, eso no puede ser. Y por el otro lado lo mismo, van y le pegan un tiro a Charlie Kirk. Sí. Que incluso yo te diría que hay más un problema de violencia en el otro lado, que también existe en la derecha en Estados Unidos, pero está un poco más generalizada cuando tú en la encuesta legitimar la violencia para censurar personas que dicen cuestiones conservadoras. Ahora dime una cosa, Axel, ¿cómo funciona, a tu juicio, tú que eres una persona que siempre ha estado en el mundo del pensamiento y de las ideas, cómo funciona la mente del ser humano hoy día? ¿Es un problema, como algunos dicen, mira, hay que dar lo que necesita y va a votar por ti? Hay que decir las cosas que esa persona cree y va a votar por ti. Qué sé yo, ¿es de un tipo de color o es de un tipo de si tú quieres, calidad incluso deportiva? Y bueno, va a votar por ti. Mira, ¿Qué es lo que une en términos de ideas a las personas con sus gobernantes? Yo creo que hoy es menos. Obviamente está la famosa tesis de Fukuyama, el fin de la historia, entonces ganó el liberalismo para siempre. ¿Tú te acuerdas de esa cuestión? Sí. Que terminó no siendo real. Y efectivamente han surgido estructuras ideológicas, sistemas ideológicos, sobre todo en las universidades, yo creo en Estados Unidos, que han ido impregnando
a otras esferas sociales y ha habido además una reacción por el otro lado, del conservadurismo y del republicanismo y el MAGA movement en Estados Unidos y lo está viendo también en Europa. ¿Qué es lo preocupante? Que claro, como no tenemos un sistema de ideas anclado, yo creo que ahí el retroceso de la religión cristiana bien entendida, no el pecho, no esta cosa católica que termina privilegiando más la institución de poder de la Iglesia que el mensaje de Cristo, ¿ya? Inclusive yo no soy una persona religiosa, pero estoy hablándolo en términos sociológicos, ha cumplido un rol que es básicamente abrirle el espacio a una carencia, una ausencia de sentido tremenda para nuevas generaciones. Y una crisis monumental, compuesta y empeorada por las redes sociales, todo lo que sabemos. ¿Ya? Entonces tenemos que de alguna manera ser capaces de ofrecer fuentes de sentido, pero que nos permitan vivir de manera civilizada. Si lo que yo tengo en este libro, por ejemplo, Alemania, que es lo que más escandaliza, Alemania tenía más premios Nobel que Estados Unidos e Inglaterra juntos el año 33. Se había ganado un tercio de todos los premios Nobel en ciencias que se habían entregado hasta entonces. ¿Cómo es posible que un país que era la lumbrera de Occidente, tú no eras nadie si no ibas a estudiar en una universidad alemana a principios del siglo XX? La gente, Oppenheimer se fue a estudiar a Alemania, digamos. Entonces, ¿cómo es posible que ese país tan civilizado, tan sofisticado de artistas, de músicos, de poetas y de científicos, haya terminado en el barbarismo más absoluto? Entonces, lo que nosotros no podemos olvidar, para ir a tu punto, es que la civilización es extremadamente frágil. Y si nosotros no cuidamos los diques de la civilización, que son estos consensos, estos mínimos en torno al respeto por la dignidad de la persona y todo, y entendemos que en parte eso deriva de un sistema de creencias, tal vez, yo estoy especulando, pero creo que es así, en el caso occidente de la tradición judeo-cristiana, vamos a terminar en guerras civiles, vamos a terminar en desastres completos. Y ya tú ves algunas señales. Europa, bueno, tiene el problema con los musulmanes, ya acaba de armar un ejército, no sé si lo viste, un grupo terrorista en Irlanda que dice va a empezar a matar políticos porque están destruyendo la identidad nacional. Entonces, eso está recién empezando y va a seguir. Yo les anuncio que eso va a seguir. Entonces, tenemos que tener gente que es consciente de que los seres humanos no podemos vivir no solo sin pan y circo, que sí, también eso es un ingrediente que influye. No podemos vivir sin fuentes de sentido. Y la gran lección del siglo XX, me parece a mí, es que cuando se acaban las fuentes de sentido, aparecen sustitutos. Y los sustitutos son desastrosos, son catastróficos. Nosotros no queremos que nos pase eso de nuevo, porque hoy día con armas nucleares la historia es bien diferente. Ese es el punto que te iba a tocar ahora. Cosa que yo lo repito cada cierto tiempo, no porque, qué sé yo, esté fascinado por la cantidad de armas nucleares que hay, sino porque hay que empezar a meter dentro de la balanza lo que realmente hoy día existe en términos de destrucción posible respecto de otro. Y eso es lo que yo siempre digo. Durante la Segunda Guerra Mundial había solamente un país que tenía bombas atómicas activas y las usó, Estados Unidos. Hoy día hay 15 que tienen... Y con muchas más bombas y más poderosas. Y con más poderosas, exactamente. Y ese es un punto que se discute, Axel. Hoy día lo que yo veo en Estados Unidos cuando he estado con mis amigos del Hoover Institution en Stanford, por ejemplo, y todo, es que ellos manejan como un escenario bastante probable una guerra entre China y Estados Unidos por el tema de Taiwán, y eso se sabe. Sí. ¿Ya? Pero claro, eso tal vez, a ver, no es directamente una cosa ideológica, pero también es ideológica, porque el modelo chino obviamente es alternativo al modelo occidental, es un totalitarismo digital, con cierto capitalismo y todo, pero es un modelo de sociedad que nosotros no queremos, por lo menos los que creemos en la libertad no queremos. Entonces sí tiene un tema ideológico detrás, pero pienso que no somos conscientes de la desintegración interna que está ocurriendo en Occidente. Las sociedades occidentales, más allá de la crisis de natalidad, que es un desastre, las sociedades occidentales están avanzando en fragmentarse y se está perdiendo los mínimos comunes en Estados Unidos y en Europa. Los mínimos comunes que permitían vivir de manera civilizada en democracias liberales. Y se están perdiendo porque no se han defendido, se han instalado ideas que básicamente han tenido mucho de autoflagelantes. Los gringos somos todos unos racistas, somos todos unos opresores, somos todo esto, todo lo otro. Y en Europa lo mismo. Y le han abierto las puertas, obviamente, a la destrucción y disminución del sentido de comunidad. Y mira, tú te acuerdas de Putnam, que en Harvard tenía un estudio que hablaba, y este tema de la migración, que en algún minuto estuvo muy de moda que lleguen todos, y él hablaba de cómo se destruye el capital social mientras más diversa una sociedad es. Y él no es una persona conservadora. Sí. Y él hizo todo el estudio y llegó a la conclusión de que en realidad era terrible para el capital social, las confianzas interpersonales, las comunidades de la sociedad civil, etcétera,
que hubiera demasiada diversidad Ahora, cultural y todo eso. ¿Cuál es la alternativa de modelo, a tu juicio, que eventualmente podría funcionar para rearmonizar este planeta? Yo creo que tenés que rescatar sí o sí el mito fundacional, en el caso de Estados Unidos, que es muy claro, que es esta idea de all men are created equal, todos los seres humanos somos creados iguales, de manera que no haya privilegio, digamos, y luchas de tribu, porque la naturaleza humana es tribal, y eso es lo que nos lleva a la guerra y a liquidarnos los unos a los otros. Entonces, ¿cómo tú terminas por domesticar estas pulsiones tribales? Bueno, con un gran mito fundacional, una gran historia, que yo creo que es además real, que es que todos los seres humanos tenemos la misma dignidad. Entonces no importa tu raza, no importa tu sexo, no importa nada, tenemos la misma dignidad, igualdad ante la ley para todos, y rescatar la tradición nacional o civilizatoria que permitió que llegaras a esa conclusión. Y no estar todo el tiempo diciendo somos lo peor del planeta y estar botando las estatuas. Porque eso lo único que genera es un conflicto y una reacción de parte de los que no quieren esa revolución cultural y los que están haciendo la revolución cultural y son cada vez más violentos. Es decir, si no logramos resolver eso, en el caso de Europa, que es más complejo, me parece a mí todavía, que es realmente hay lo que tiene un choque civilizatorio, como decía Huntington. O sea, los grupos de migrantes que llegan a Europa, muchos numerosamente musulmanes, no son compatibles con la civilización occidental. No pueden convivir con los demás, en su gran mayoría. Y esto es súper políticamente incorrecto decirlo, pero hay gente que ya lo está aceptando. La misma Angela Merkel, la gente se olvida, pero la misma Angela Merkel, 15 años atrás, dijo: el multiculturalismo fracasó, no está funcionando en Europa. Entonces, si tú tienes tribus que se van armando en oposición a otras, esa cuestión va a terminar de manera espantosamente mal. Vas a terminar con gente que ya en Alemania... ¿Por qué la AfD es el partido más grande de Alemania hoy día? El que le decían la extrema derecha, los nuevos nazis y toda esa cuestión, que obviamente está exagerado porque la presidenta no tiene nada de nazi, pero algunos loquitos metidos entre medio. Bueno, porque la gente siente que ya no está en su país. Porque el nivel de violación, ataque a las mujeres y todo lo más. Las mujeres caminan en las calles livianamente vestidas y llegan los musulmanes a decirles: tú no puedes andar así. Y no les importa nada el Estado de Derecho ni ninguna de esas cosas. Entonces, cuando tú vives en un país que era el tuyo y que ya es extraño para ti, ¿qué va a quedar? Y el peligro de eso es que hay una reacción nacionalista furibunda, que la hemos visto en el pasado, y se articula ideológicamente. Y entonces la fuente de sentido es: vamos a preservarnos como nación, como pueblo, como identidad. Y eso va a pasar en Francia, está pasando en Inglaterra. Y van a salir los profetas. Y van a salir los profetas, obviamente. Lleno de profetas. Porque te van a ofrecer una religión política que te permite a ti resolver la angustia que tú estás sintiendo de ser un extraño en tu propio país y de no tener además tampoco la calidad de vida que tenías. Y ahí se suma además el problema económico. Claro. Que el problema económico hoy día es grave. A ver, ¿cómo se llama tu libro para que...? Nazi-comunismo. Nazi-comunismo. ¿Por qué marxista, leninista y fascista y nazi-fascista son gemelos ideológicos? Viene recomendado por María Corina Machado, que lo leyó, tomó el tiempo de leerlo. Mira qué bueno. Y me dio un blurb ahí. Axel Kaiser, muchas gracias por haber estado con nosotros conversando sobre este tema, que es un tema que trasciende el libro, que tiene que ver con las ideas. ¿Cuál es el valor que hoy día tienen las ideas? Así es, nunca van a perderlo. No la gente cree... Es como el buen... Pero a veces se extravían. Es como el buen clima. La gente cree que nunca va a haber una tormenta devastadora. Viene la tormenta devastadora, si te descuida, te agarra. No se pierde, pero se extravía. Sí, así es. Muchas gracias, Fernando, por la invitación. Muchas gracias a todos ustedes. Nos encontramos mañana. Chao.